El día de hoy en la conferencia matutina, pues estuvo muy bien desde el corazón de la patria para todo el mundo, no solamente para México. Hay una muy buena noticia en el sentido de que empieza a funcionar una empresa del Estado que se llama Gas Bienestar para romper el monopolio y el secuestro que tenían los habitantes de la capital de la República y en general del país con el precio del gas, que es un insumo básico para la vida de todos nosotros en este momento. El presidente anunció que después de 3 días de prueba se va a iniciar hoy precisamente en Iztapalapa, uno de los alcaldías simbólicas de la Ciudad de México, la distribución de este gas bienestar. ¿Cuáles son las ventajas del gas bienestar? El presidente explicó que primero el precio del tanque de gas o del cilindro de gas de 20 kilos en algunos lugares de la Ciudad de México llegó a costar hasta 600 pesos. En ese tenor, el presidente dijo, se reunió el gabinete, se analizó la situación porque estaba afectando pues, la economía de las familias más necesitadas de nuestro país y se tomó la determinación, en primer lugar, de fijar precios máximos, un precio máximo al que se debe vender el cilindro de gas. Entonces, el director de Pemex dijo que en promedio, antes de esta medida, el cilindro de gas de 20 kilos se estaba vendiendo en 540 pesos. Repito, en promedio, porque llegaban casos a venderse hasta en 600. Con esta medida de precios máximos, las empresas distribuidoras de gas bajaron el precio a 447 pesos en promedio. Y ahora, con el gas bienestar que empieza en Iztapalapa, en el corazón de la patria, este cilindro de gas va a costar 400 pesos. Fíjense, si de lo más alto que se registró de 600 a 400 pesos, pues hay un ahorro de una tercera parte, que es muy importante y muy significativo para las familias de escasos recursos, sobre todo las que viven en la periferia de la gran capital. Por ejemplo, en Iztapalapa, pues hay regiones donde las personas viven en los cerros, viven en lugares donde les costó mucho trabajo primero que se urbanizara, que se metieran los servicios, el agua, el drenaje, los teléfonos, etcétera. Siempre ha sido unas zonas muy deprimidas y ahora que las gaseras se aprovechaban de esa circunstancia para aumentar de manera desmedida el precio del gas, pues ahorita es una felicidad para esta región de la Ciudad de México. Pero apenas empezamos, porque aparte de eso el presidente planteó que son cilindros de 20 kilos completos para empezar, que todos los que tenemos gas, utilizamos gas de cilindro en distintos periodos de nuestra vida, pues sabemos que en general siempre iban a 18 kilos en lugar de 20 o menos incluso. Había un robo exagerado, no solamente en el precio, sino también en la cantidad de gas efectiva que se entregaba en cada cilindro. Por otro lado, se explicó muy bien las medidas de seguridad, cómo se están recogiendo los tanques viejos, se les están cambiando las válvulas, cómo también los bomberos, digamos, dieron cursos, pláticas para que los trabajadores de esta empresa Gas Bienestar pues van a contribuir a dar más seguridad a toda la población. Entonces, pues estamos muy contentos en la Ciudad de México. También fue muy importante las palabras de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en el sentido, ella hizo un binomio, combinó dos elementos esenciales. Uno es que este gas para el bienestar efectivamente representa mayor bienestar para nuestro pueblo. Y segundo, reafirma la soberanía nacional, puesto que ella afirmó desde que se empezó todo el proceso de privatización del gas, del petróleo, de la electricidad, pues aumentó desmedidamente el precio del gas. Pero con esta medida se reorienta por una empresa del Estado el bienestar para las familias de la Ciudad de México. Pero aquí se empieza en la Ciudad de México. Primero es Iztapalapa, luego anunció la doctora Claudia Sheinbaum, será Azcapotzalco,
luego Gustavo Amadero, que después de Iztapalapa es la segunda alcaldía más poblada del Distrito Federal, y así sucesivamente. Dijo la jefa de gobierno que para principios de enero esto ya va a estar en toda la ciudad, y eso es sumamente importante para la economía de las familias más desprotegidas en la capital de la República. Pues a eso hay que agregar, por ejemplo, pues hoy nos encontramos una noticia que rompe un poco el esquema de la forma en que viene operando el periódico Reforma. Porque, fíjense bien, a pesar de que diariamente hay ataques contra el presidente de la República, el periódico Reforma hizo una encuesta en la cual resalta que la aprobación del presidente en estos momentos es del 62%, previo al informe presidencial. Fíjense bien, 62%, a pesar de que el propio Reforma ataca diario y sistemáticamente. Sin embargo, hay algunos elementos que no cuadran muy bien, porque, por ejemplo, en la encuesta sobre programas sociales, dice que 55% opinan que está bien. Debiera ser casi cercano, más cercano al 62%, que están bien. En educación, 45% que están bien. En salud, 44% que está bien. En cómo se manejó el tema de la pandemia, 43% dice que están bien. En el combate a la pobreza, 40% dice que está bien. Esto lógicamente se puede entender porque a lo mejor la muestra fue de 1000 personas y seguramente al hacer la muestra posiblemente se hayan ido algunos sectores de las llamadas clases medias. Podría ser, sin embargo, a pesar de eso, entendemos que de esa misma muestra y que estamos infiriendo que parte de ella se dirigió a sectores de las clases medias o de las llamadas clases medias, porque en el periodo neoliberal la clase media prácticamente desapareció. No obstante eso, y esa opinión que puedan tener, por ejemplo, repito, combate a la pobreza, la percepción a favor es del 40%, según la encuesta. Sin embargo, la aprobación del presidente es del 62%. Quiere decir, a mi juicio, que aún habiéndose, sobre todo desarrollado en sectores urbanos, esta encuesta es lo que estoy infiriendo, pues la aprobación del presidente es 62%. Pero más sorprendente aún es que 70% de los encuestados hablan de que el presidente debe permanecer hasta el 2024. Bueno, pues esta es una novedad importante. Y esto nos hace reflexionar sobre la posibilidad de que algunos sectores de la derecha conservadora, incluyendo el Reforma, puedan rectificar su posición. Sabemos que es difícil, porque ellos están acostumbrados a otra forma de trato, como lo dijo hoy el presidente de la República. Antes ellos recibían excesivos recursos económicos para publicidad en sus páginas y también pues recibían recursos algunos de los reporteros, periodistas o canonjías algunos de los dueños de estos periódicos o créditos específicos. Ahora la situación es muy diferente y el presidente hoy en la mañana lo dijo también y viene seguramente plasmado en su libro, que ojalá todos lo lean, que ese trato preferencial, privilegiado hacia los dueños de los medios de comunicación en este gobierno acabó totalmente. Entonces, es significativo estos datos que saca Reforma, pero hay que hacer algunas observaciones como las que aquí acabamos de mencionar. Pero repito, lo más relevante es que, de acuerdo a esa propia encuesta, e infiriendo nosotros que se desarrolló fundamentalmente en sectores urbanos, pues el 70% plantea la permanencia del presidente de la República hasta el 2024. Claro que también se podría leer en el sentido de que la derecha ya no quisiera que se hiciera el próximo año la consulta sobre la revocación del mandato y que traten de estar creando la percepción en la población que ya para qué hacemos la consulta si de todas maneras el presidente de la República ya tiene un buen porcentaje de aprobación para su permanencia, que es la otra posibilidad también.
No la descartamos porque sabemos que los grupos de la derecha pues han jugado siempre con la mentira, la hipocresía, el cinismo. Pero repito, desde el punto de vista de la cuarta gran transformación, de que hay un gran proceso en donde todo está cambiando, pues mantenemos esa posibilidad, que pueda haber una rectificación, sobre todo después de que la derecha conservadora lea el tercer capítulo del libro del presidente de la República, que yo creo que se va a agotar rápidamente porque es muy interesante, sobre todo una parte donde él habla, pues, de la actitud, digamos, de traición, de cinismo, de hipocresía de la derecha conservadora, no nada más en México, sino en todo el planeta. Lo que está pasando en México tiene repercusión en todo el planeta. Entonces él, derivado de esto, dijo que en el caso de Peña Nieto, a pesar de que él había dado, por ejemplo, contratos importantes a los periódicos, a la prensa escrita, a los reporteros en radio y televisión, a pesar de que había dado también recursos importantes a los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, a pesar de todo eso, finalmente esa misma prensa que fue muy beneficiada por el gobierno del expresidente Peña Nieto, pues también al final golpea. O sea, ellos son voraces, son traicioneros, son hipócritas, son cínicos. Ya nosotros a estas alturas en México aprendimos por las conferencias matutinas que todo el mal que estas fake news causan y la manera como chantajean a los gobiernos. Y el presidente de la República reafirmó que él no es títere de nadie ni pelele de nadie, y como lo ha dicho en otras ocasiones, no está de florero, y que está trabajando en beneficio de su único amo, y el amo del presidente es el pueblo de México. Entonces se están desmitificando y se están desmontando todas las formas prácticas que utilizó o que se utilizaron en el periodo neoliberal para presionar, chantajear, coaccionar y obtener favores específicos de parte del gobierno, utilizando parte importante del presupuesto que debería de utilizarse para los más necesitados y que fueron llevándose fundamentalmente a los bolsillos de los dueños de estos medios de comunicación, sobre todo, y de, pues ya lo sabemos todos nosotros ahora, de la oligarquía nacional, donde hay una simbiosis entre dueños del gran capital, dueños de medios de comunicación, y a través de esa simbiosis han mantenido por muchas décadas pues un mundo ficticio de las fake news, pero que ahora se está desmontando en este nuevo periodo que está encabezando con mucho éxito el presidente de la República y que finalmente escucharemos el día de mañana, ya que no va a haber conferencia matutina, pero mañana a partir de las 10 de la mañana el presidente de la República rinde su informe en el Salón Juárez de precisamente el Palacio Nacional. Pues vamos a estar muy atentos al mismo y nos gustaría, como siempre lo hacen, que nos dieran sus comentarios en Facebook y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que pasen buen día.